Comunicar mejor tus ideas es el módulo que vamos a tratar de juntos trabajarlo y ver las distintas herramientas que te van a facilitar ese discurso. Como ya te dije antes, vamos a ver una serie de hitos y de herramientas que van a facilitar la construcción de tu mensaje político. Vamos a empezar por la pregunta: ¿hay una nueva fórmula o una nueva forma de hacer política? Sí, es una forma que la tecnología está determinando una manera, diría, antigua, o está terminando con esa manera antigua de la comunicación política. Antes empezaba y terminaba con el político, el dirigente, que escribía y mostraba sus propuestas. Y los ciudadanos elegían y no pasaba nada hasta las próximas elecciones. Pero ¿qué pasa hoy? Hoy la ciudadanía también quiere estar implicada en el tipo de propuestas políticas. Y da la impresión que también esa ciudadanía quiere tomar las credenciales que le otorgó a quienes la representan en los congresos o en el Ejecutivo, y también poder ejercer justamente las ideas que soberanamente han puesto en valor a través de estos políticos. Y la comunicación de masas cambió la política del siglo XX. En el siglo XX, al principio del siglo XX, el señor político iba a una plaza, se subía a un cajoncito y desde ahí daba su oratoria. Luego vino la radio, la televisión, pero todo eso, comunicación de masas, se ha visto de alguna manera desbordada en la comunicación participativa, que tiene que ver justamente con esta política de cambio. ¿Y quiénes son los que han propiciado y han roto esa manera tradicional de hacer comunicación política? Es justamente las redes sociales. Y esta es una época de política de liderazgo, de política de emociones, donde el relato cobra una importancia muy importante, valga la redundancia, en esta política de las redes. Porque si no ponemos emotividad y emoción, no nos vamos a diferenciar. La política, más que nunca hoy, en realidad, consiste no solo en convencer con el razonamiento, con la parte racional, sino de persuadir a la gente de que uno realmente tiene las soluciones a los problemas que la ciudadanía tiene. Y para eso, para llegar al corazón de los votantes, hacen falta emociones. Hay que trasladar ese mensaje racional que la política tiene en un condimento que son las emociones, para que justamente la mayor cantidad de público nos escuche y preste atención a lo que nosotros le queremos transmitir. La comunicación política cubre 5 roles, son muy importantes y que tienen que ver, primero, obviamente, con comunicar. Comunicación, comunicar. Esclarecer, ¿qué quiere decir esto? Tenemos que tener las ideas claras y transmitirlos con mucha mayor claridad. Después vamos a ver por qué. Luego tenemos que promoverla. Digamos, es como cuando uno tiene un producto y tiene que promover la venta. Si no, la gente no se entera lo que uno está proponiendo o lo que uno piensa como político. Entonces esa es la promoción. Como cuarto, sin duda vamos a tener que confrontar, porque en el escenario político tenemos otros contrincantes, otros adversarios, que de alguna manera también van a confrontar con nosotros. Y por último, el quinto, tenemos que tratar de neutralizar el discurso del oponente, pero no con agresividad, como se ve últimamente, lamentablemente, en muchas más campañas electorales a lo largo y ancho de Latinoamérica, sino con mejores propuestas, con ideas mucho más claras,
mucho más superadoras que la de los adversarios, no agrediendo, que creo que incluso, no creo, las encuestas nos están dando que la gente es lo que realmente no quiere ver. Y la complejidad cuando uno arma un relato, cuando uno construye un discurso, lejos de admirarse, la debemos evitar. Simple, sencillo, sin complicaciones ni dificultades para que todo el mundo pueda entender de lo que hablo. Cuando estamos frente a un reportaje e incluso ante unas personas en forma personal que nos puedan llegar a interpelar, a consultar sobre ciertos temas, tenemos que dar respuestas cortas y contundentes. Y no tenemos que quedarnos solo en la crítica. La política vive criticando, pero en realidad lo que la gente quiere ver es justamente el tono propositivo, cómo salimos de los problemas que la sociedad tiene. Usar el tono positivo justamente por eso y contar cómo se soluciona. Hoy más que nunca la sociedad, el ciudadano, la gente demanda que el político le cuente cómo va a solucionar los problemas. Ya no se convence con solo decir, cuando yo sea presidente o cuando yo sea alcalde o cuando sea intendente, generaré, digo un ejemplo cualquiera, 1.000.000 de trabajo, de puestos de trabajo. Bueno, la gente quiere saber cómo, porque se ha de alguna manera depreciado mucho la palabra del político. Entonces, cada propuesta que hagamos la tenemos que dotar de razonamientos que induzcan a que realmente eso que proponemos es realizable y no es una fantasía más de una campaña política. Tenemos que usar frases cortas, particularmente cuando nos están reporteando, elegir palabras sencillas en vez de complejas, usar palabras familiares de uso cotidiano. No tenemos por qué hablar en una forma alambicada o rebuscada como algunas veces vemos a los políticos. Evitar las palabras innecesarias. El discurso político tiene mucho palabrerío, por así decir, que abunda en cosas que realmente podrían ser absolutamente sustituibles y ser más sintéticos. Emplear verbos activos es muy importante. Hablar como uno le habla a los hijos. ¿Qué quiere decir esto? No en un tono paternalista, sino en un tono coloquial de, digamos, reflexión, ¿no? El discurso político tiene unas características de aristas, es muy duro, es como a veces como un cuchillo, más allá de que uno lo use para pelear o no con un contrincante. Entonces tenemos que suavizarlo, tenemos que dotarlo de algo más, como decía antes, de más emotivo, más envolvente. Tenemos que utilizar términos que la gente pueda visualizar. Si hablamos de hambre, por ejemplo, visualizamos con alguna imagen que la gente asocia. Imagínense ustedes esos chiquitos africanos con la pancita grande, los ojitos hundidos. ¿Ustedes se imaginan que en nuestro país también tenemos esos casos de hambre y de desnutrición en los chiquitos? Y ya ahí armamos un escenario mental para la persona. Entonces podemos hablar de salud, de planes alimenticios y demás. Darle ese contexto, porque a veces no tenemos la imagen. Y la imagen ayuda mucho a la comprensión del mensaje. Por eso, utilizar términos que la gente pueda visualizar. Y conectarse con la gente es posicionarse. Si a mí la gente que me está de alguna manera mirando termina no escuchándome y solo poniéndome la cara, no me posiciono, mi discurso no ha logrado interés en ellos. Y por eso mismo hay que procurar ser ameno, hablar para expresarse y no para impresionar. Algunos ejemplos que hicimos nosotros en nuestra consultora, donde convertimos de alguna manera
divertida, por así decirlo, ideas simples que las convertimos en complejas, como para demostrar que a veces la política habla en esta terminología y la gente, la mayor cantidad de gente, el ciudadano común, como se dice, o el ciudadano de a pie, no comprende de qué le están hablando. Entonces, nosotros hicimos esto de manera, digamos, ilustrativa, divertida. No resulta eficaz adoctrinar a un can adulto con maniobras innovadoras. No se puede enseñar trucos nuevos a un perro viejo. Fíjense, es mucho más sintética la frase, mucho más rápido de comprender. O esta otra. Cuando el lecho acuífero produce alto nivel sonoro, es que conduce un caudal determinado. Cuando el río suena, agua lleva. Fíjense la síntesis y la comprensión de la segunda frase, ¿no? Las personas que hurtan habitualmente está convencida de que la generalidad de sus congéneres son de naturaleza similar. Cree el ladrón que todos son de su condición. Y esta otra es real, la dijo un secretario de Energía de mi país. Yo estaba viendo en ese momento el noticioso con mi madre que vivía y era una señora que tenía 80 años. Entonces el funcionario en televisión dijo: el incremento del barril del crudo está potenciando los precios de los combustibles líquidos hacia arriba. Mi madre me mira y me dice: ¿qué dijo este señor? Dije: mire, madre, dijo que la gasolina aumenta porque aumenta el petróleo. O en Argentina a la gasolina le decimos nafta, ¿no? La nafta aumenta porque aumenta el petróleo. Fíjense que a veces el político habla en una terminología técnica. Este señor obviamente era un experto en energía, era un ingeniero, pero de transmitir a la población en general, el pobre hombre no sabía o no lo habían capacitado. Entonces, a esto es lo que apunta esta frase que nosotros hicimos en nuestra consultora. Hoy, más que nunca, en este mundo súper informado, a veces yo diría desinformado, el mensaje, el relato, toma un cuerpo sumamente importante y transfiere, o debería el político estar transfiriendo conocimiento. ¿Por qué? Porque si uno transfiere conocimiento en la forma adecuada, simplemente para que todo el mundo lo entienda, como pasó con mi madre, lo que estamos haciendo es construir poder. Porque hoy el poder político se dirime en los medios de comunicación. El político que no está en una radio, que no está en televisión, que no está en las redes sociales, no existe. ¿Dónde se dirime ese poder? ¿Dónde la gente analiza si este político es más o menos inteligente o si sus propuestas son mucho más sensatas que la del otro? En los medios de comunicación. Por eso el mensaje es una transferencia de conocimiento. Esa transferencia de conocimiento, vuelvo a insistir, no debe ser una transferencia de conocimiento a nivel académico, debe ser una transferencia de conocimiento que todo el mundo la entienda. Esa es la manera de construir poder, a través de eso y de los medios de comunicación, que son el vehículo que va a llevar mi mensaje, vuestro mensaje, a la mayor cantidad de gente posible. Nunca se olviden que las grandes ideas casi siempre se han expresado con palabras simples. No las compliquemos. Y ahora fijémonos, esto es muy importante, cómo está constituida la pirámide de la opinión pública, que tanto se habla, la famosa opinión pública. Más o menos el 1%, y estoy hablando de la opinión pública en general, mundial, es gente que toma decisiones, grupos de poder, presidentes,
economistas o economistas, banqueros mundiales, en fin, los grupos realmente de poder suman en esa opinión pública más o menos un 1%. Luego están los líderes de opinión, que más o menos son un 10%. ¿Y qué es un líder de opinión? Es una persona a la cual la sociedad, puede ser en un pueblo, puede ser en una ciudad, puede ser un líder mundial, cuyas palabras y cuyos pensamientos son tomados en cuenta. Por eso son líderes de opinión. Y no necesariamente sean políticos. Puede haber políticos, y los hay desde ya, pero puede ser para un segmento de la población un jugador de fútbol, un médico en un pueblo, un abogado, en fin, distintos personajes que en la sociedad terminan siendo líderes y su opinión tiene peso y es creíble. Después tenemos un público informado que más o menos es un 15%. ¿Y qué es el público informado? Bueno, es aquel que tiene un nivel cultural, de educación mayor, que sigue de alguna manera el desarrollo de la política, la economía, los problemas sociales, lee eventualmente los periódicos, es una persona que lee libros, en fin, alguien que es inquieto. Podría decir que todos ustedes o todos nosotros, los que estamos en este ambiente, estamos dentro de ese segmento de público informado. Ahora, ¿dónde está el 75% de la gente común? ¿No? Digamos, esa gente que se levanta todos los días a la mañana y que tiene un gran esfuerzo para viajar, para llegar a su trabajo y que muchas veces y la mayor veces tiene problemas económicos, angustias. La gente común, la gente de a pie, el ciudadano que todos los días tiene una rutina y realmente a veces no puede salir de un espacio de pobreza y su progreso es muy limitado. Ahí está la gente. ¿Por qué es importante analizar este cuadro, esta pirámide de la opinión pública? Porque el 25-26% de arriba es gente que va a votar de forma racional, va a analizar las plataformas políticas, va a leer los contenidos, va a ver qué opina un político y otro de los diversos temas y ahí tomará su decisión para votar a quien más le convence. Pero el resto, el 75%, ese ciudadano que todos los días, digamos, tiene que ir a ganarse su pan diario, se deja llevar más por las emociones. Ese es un voto, el voto de arriba es un voto racional, y el voto de abajo, el 75%, es un voto emocional. Por eso el mensaje tiene que estar dotado de emocionalidad, porque sirve para los dos segmentos, tanto para el de arriba como para el de abajo, pero mucho más para el de abajo. ¿Y cómo nos comunicamos? Fíjense, digamos, la importancia que tiene en el cómo lo decimos, un 38%, la comunicación no verbal, los gestos, cómo me muevo, cómo muevo mis manos, cómo miro, digamos, a la gente o cómo miro a cámara, cómo me expreso y cómo el mensaje solo es un 7% de este contenido. Entonces hay que conjugar muy bien lo no verbal con cómo lo decimos. Y hoy estamos en el cómo lo decimos, tratando de construir ese mensaje simple, sencillo, como ya un poco lo enumeré antes. Y hay un círculo perceptual, o sea, la gente nos percibe, nosotros percibimos a la gente, no solo a un político, sino cotidianamente nosotros vivimos con percepciones de fulano o no nos ha pasado más de una oportunidad que yendo y caminando por la calle, quizás ya anocheciendo, vienen dos jóvenes y percibimos que su aspecto no nos gusta y tratamos de cruzar de acera, cruzar la calle por temor. Quizás son, y seguro,
quizás son dos muy buenas personas, pero percibimos por su aspecto físico o por el modo de caminar o por distintas sensaciones que pueden ser dos delincuentes. Y que la mayoría de las veces quizás estamos equivocados y nos, digamos, da temor y tratamos de eludir su posible contacto. Bueno, con los políticos pasa lo mismo, ¿no? Porque son personas. Y entonces ese círculo perceptual, tiene que ver con la generación de una imagen. Todos tenemos una imagen. Pero en el caso del político, la imagen está conformada por el mensaje, los principios y valores que tiene el partido, o su idea, digamos, su idea política, las actitudes que esta persona tenga, sus acciones, no solo políticas, sino de modo de vida, su visión del futuro, porque en realidad el político lo que tiene que hacer es promocionar y de alguna manera prometer desde la verdad un futuro mejor para la gente, ¿no? Y cómo funciona, digamos, todo este círculo. Esa es una de las razones importantes por qué el mensaje y cómo de alguna manera nuestro mensaje contiene los principios y valores para poder comunicarnos con la gente de una manera más adecuada. Acá puse un ejemplo de construcción de imagen política. Es muy, digamos, elemental, pero quizás a ustedes les pueda servir de alguna manera para rellenarlo. Y puse identidad a nuestro candidato a alcalde o a intendente, ¿no? O a presidente, al que sea. El mensaje, que todos vivamos mejor. Son muy elementales las cosas que puse, ¿no? No quiere decir que esto deba ser construido así. Los principios, superación permanente. Los valores que este personaje va a tratar de transmitir es honestidad, constancia, esfuerzo y perseverancia. Actitudes, una actitud humana, sencilla, es una persona tenaz, es solidaria. ¿Cuáles son sus acciones? Oferta de participación ciudadana, o sea, quiere integrar a la ciudadanía a esto que vimos al principio, la participación. La gente quiere hoy participar, ser parte de las decisiones políticas. Una visión de futuro, en este caso como el candidato a alcalde, puse un municipio que sea orgullo de todos, justo e igualitario, y una funcionalidad, achicar la brecha social, cultural y económica entre los habitantes de ese municipio. Vuelvo a reiterar, es un esquema súper básico, lo que interesa es lo que está en amarillo y que ustedes llenarán con el candidato, o si son ustedes mismos, con los ejemplos que quieran pregonar o poner en el mensaje. Y hoy comunicar significa lograr empatía con el otro, ¿no? Sobre todo con el público que puede ser un potencial votante nuestro. Y hay que también en ese sentido ponerse en el lugar de los demás, escuchar sus necesidades, sus problemas, adaptar ese relato a los distintos públicos y saber transmitir esperanza y seguridad. En definitiva, ilusionar, como dije, pero sinceramente, ¿no? Porque también podemos usarlo cosméticamente y ilusionar desde la falsedad. Eso es justamente comunicación no ética, y hoy estamos hablando justamente de comunicación ética. Aquellos que defendemos la democracia consideramos que justamente estos mensajes tienen que estar dotados de sinceridad, de valores, de no mentiras y de, fundamentalmente, ética. Porque la no ética ha llevado al desprestigio total, no solo de los políticos, sino de la política, que es mucho más grave. Y no hay otra herramienta para construir democracia que no sea la política. Y mientras esta no huela bien, lamentablemente el deterioro es de la democracia y las oportunidades son para aquellos que realmente cada día prometen cosas que son incumplibles y el pueblo es el que sufre.
Hay que tener muy en cuenta esa imagen, ¿no? Es importante no tener escándalos ni actitudes extremas, justamente porque hablamos del tema ético, porque además todo es criticable, obviamente los opositores van a aprovecharse de eso, y los medios también. Es imprescindible que esa conducta y esa buena imagen sea un modelo de vida, y lamentablemente está plagado de elementos contaminantes que, digamos, muchos políticos han adoptado, ¿no? El caso de la corrupción en Latinoamérica es un caso gravísimo que obviamente ha dañado muchísimo, como dije anteriormente, no solo a la política, sino a la democracia. Entonces, volviendo a repasar cómo construimos el mensaje, con la sencillez, la simplicidad y la facilidad, y un poco, digamos, recordando a mi madre, si lo entiende mi abuela, lo entenderá mi público. Con ejemplos sencillos, repetido insistentemente, hay que repetirlo, pensemos que no siempre la gente que nos está viendo o escuchando es la misma, entra y sale la gente, es como una suerte de radar que entran y salen aviones dentro de ese espacio que abarca ese radar. Entonces, el repetirlo, insistir siempre en lo mismo, es lo que fortalece al mensaje porque obviamente va a llegarle a más gente. Incluso a aquella gente que lo escuchó, pero que se perdió una parte porque se desconectó, también le viene bien. Que el mensaje tiene que ser creíble, hoy más que nunca, se acabaron, digamos, las promesas falsas, como para ser aplicable globalmente para todos los públicos, debe ser relevante para la vida diaria de la gente. Digamos, si yo soy candidato a alcalde, tratemos de no mezclarlos con la política nacional. A veces es imposible, pero hablemosle al vecino que tiene los problemas cotidianos de vecino del municipio. No nos metamos en la discusión nacional, porque ahí justamente perdemos foco nosotros y el vecino dice, si acá hace una semana que no pasa el recolector de residuos y este señor está hablando de la política nacional, yo quiero que se ocupe de eso, o que se ocupe de el alumbrado público, que cuando yo me voy a las 5 de la mañana o mi mujer sale a trabajar en invierno y hay oscuridad, no tengo alumbrado público en las calles y eso aumenta la inseguridad. Esas son las cosas que a veces el político se aleja por meterse en la confrontación de la política nacional. Si es posible, que la eficiencia debe ser demostrable. Es un gran desafío para nosotros. Los que hacemos comunicación tenemos permanentemente que insistirle al político que está todo muy lindo, está todo muy bien, pero ¿cómo lo va a lograr? ¿Cómo va a lograr eso que está prometiendo? La gente demanda eso. Vuelta el tema de hacerlo emocional. En campaña, pegarse a su mensaje. Uno tiene que ser reconocido por una idea, no por 20 cosas. Dicen que los políticos son todólogos. No se puede opinar de cualquier cosa. Especialícense en un tema, hablen de ese tema y más que nadie tienen que saber de ese tema. Entonces por la calle lo van a reconocer, ahí va fulano que sí sabe mucho sobre salud. O ahí va María, esta candidata a alcaldesa, que realmente tiene muy claro cómo armar un sistema educativo de alta calidad. Porque si no, uno no representa a uno más de la clase política. En cambio, si el envase, que es el cuerpo de uno, transmite las ideas que uno tiene, va a tener mayor efectividad. No dejar que el adversario nos defina el mensaje, ni que nos marque, digamos, de qué tenemos que hablar. Por eso tenemos que tener justamente ideas muy fuertes, muy contundentes, muy bien elaboradas, O sea, tener todo el escenario de respuestas posibles
a preguntas muy incisivas que podamos tener no solo del público, sino también cuando vamos a un debate televisivo o radial o como sea. Y cualquier tema hay que tratar de relacionarlo con el mensaje principal de uno, ¿no? Y volver a él, tratar de ese tema que va a ser el envase, como dije en la placa anterior, sea justamente el que siempre llevamos adelante. Ese público objetivo debe ser, digamos, capaz de recordarme asociado a ese concepto, ¿no? Al de la educación o la salud o cualquier otro, ¿no? Buscar puntos débiles del adversario, siempre todos tenemos, nosotros como personas y como seres humanos, todos tenemos nuestro talón de Aquiles, y mucho más el político. Entonces, no solo veamos también ese problema en nuestros adversarios, también veamos cuál es nuestro talón de Aquiles, de manera de tener un escudo protector para que justamente no nos peguen ahí, ¿no es cierto? Insistir en cada oportunidad que se puede con esos talones de Aquiles de los adversarios, como ya dije, nunca entrando en el tema personal y la difamación, siempre con ideas superadoras. Los mensajes negativos incluso a veces los podemos revestir de cierto, digamos, halo de envolverlos como de una manera que suenen ciertos, porque si no, uno puede decir, fulano de tal es corrupto, pero si la sociedad no cree que fulano de tal es corrupto, evidentemente estamos desperdiciándonos nosotros en hacer una aseveración que no es creíble en la gente. Entonces tengamos cuidado cuando, digamos, usamos esos mensajes negativos. Tienen que ser creíbles. Hacer mensajes, ahora cuando uno formula mensajes con negativos, con final positivo. A nadie le gusta que le aumenten los impuestos. A veces es una condición sine qua non. Entonces, si eso sucede, tenemos que de alguna manera volver a ver cómo lo comunicamos y cuáles son los beneficios que va a tener la sociedad, porque le estamos metiendo la mano en el bolsillo, pero algo le tenemos que devolver, ¿no es cierto? Tenemos que ensayar las improvisaciones. Es una manera de tener en la cabeza respuestas a las preguntas más agresivas. Yo hablo de improvisaciones porque van a parecer como que nos sorprendieron, pero en realidad si las tenemos estudiadas, ya podemos tener, como dice ahí, un catálogo de improvisaciones. Incluso para, digamos, tener una batería en el subconsciente guardada ante quizás un interlocutor muy agresivo. Y siempre debemos, de alguna manera, vuelvo a insistir mucho en lo emocional, para envolver las razones. Y una humorada, todos los periodistas son amigos, algunos incluso me dan la oportunidad de contestar a las preguntas que son hostiles. Es una humorada, pero si no quieren que algo ustedes no trascienda, no se lo cuenten ni siquiera a su hermano si es periodista. Él va siempre a trabajar como periodista y en algún momento eso va a salir a luz. Así que si no quieren que las cosas trasciendan, no las cuenten. Hay 6 elementos para construir ese mensaje. Debe contar una historia, debe ser breve, debe apelar tanto a la emoción como a lo intelectual. Como dije antes, debe ser relevante para la vida de quien recibe el mensaje y debe asociarse nada más únicamente a quien lo emite, a ese político. Por eso hay que buscar la ventaja diferencial. Y se debe repetir de manera incesante pero orquestada,
¿Qué quiere decir esto? Tenemos que tener una estrategia de comunicación. Eso es, digamos, otra charla que podemos tener sobre la estrategia. No es el módulo de hoy. Pero el tema es cómo armamos el mensaje y cómo lo ponemos dentro de una estrategia. Una historia tiene 4 elementos: un héroe, un protagonista, que es atractivo, que son ustedes los políticos, uno o varios antagonistas, que son los villanos, los oponentes, algún peligro, conflicto o dilema, que es la amenaza que tiene la gente, y que obviamente son los problemas que tiene el ciudadano en su vida cotidiana. Y tenemos que ser capaces de darle una solución a ese peligro o conflicto con las bondades nuestras y la falta de idoneidad, vuelvo a decirlo, sin agresiones de los que compiten con nosotros por ese mismo electorado. O sea que tenemos que tener los argumentos mucho más sólidos para responder y diferenciarnos de los oponentes. Debe ser breve. La sobrecarga informativa, hoy la gente, digamos, su atención se ha cortado mucho. Hay un estudio hecho hace ya varios años en Estados Unidos sobre la atención de los ciudadanos, sobre cuánto tiempo concita su cerebro en atender un mensaje, y particularmente si el mensaje está formulado por algún político. Nadie se muere por estar viendo un político en televisión, más bien todo lo contrario, lamentablemente, pero bueno, es así. Eso es un soundbite, que es una suerte de, digamos, frase corta, muy elocuente, autocontenida y que sea fácilmente memorizable, y tiene que ver justamente con las metáforas, el uso de las metáforas. Cuando veamos esa parte, digamos, va a ser importante. Pero no se aterren, porque en pocos segundos se puede decir mucho. Obviamente que hay que practicarlo, hay que escribirlo, hay que ensayarlo, pero se puede. Vuelvo al tema central. Hay que apelar a la emoción como al intelecto, pero digamos, los medios transmiten mejor las emociones que los argumentos racionales. Por eso creo que hay que tratar de humanizar el mensaje político. Como dije ya antes, es como muy filoso a veces el léxico político y la manera de expresarse de los políticos. Por eso la emocionalidad lo acerca más a la humanización. En lugar de decir el 60% de los educandos de nuestro municipio padece deficiencias nutricionales, diga 3 de cada 5 niños de nuestro municipio no recibe una buena alimentación. Hay una, parece pequeña diferencia en el enunciado, pero muy notable en cómo se ablandó el mensaje que estaba en amarillo, cómo se humanizó y cómo se entiende mucho más rápido y decodifica mucho más rápido. Debe ser relevante para la vida de la gente, sin duda. Si no, no nos conectamos. Porque tenemos que, como dije antes, de alguna manera persuadir a la gente que uno tiene la solución de esos problemas y no son los contrincantes los que tienen eso. Y debe asociarse a quien lo emite. Demostrar ser eficiente hace, digamos, la diferencia a través de, obviamente, una buena comunicación. Por eso debe crear una diferencia que identifique y que sea inconfundible en relación a
la construcción de mi mensaje, pero además cómo yo manejo las soluciones que la gente está esperando. Por eso, de alguna manera, si logro eso, resalto las fortalezas exclusivas que puede tener mi mensaje frente a otros. Y como dije antes, se debe repetir de manera orquestada, y en cada variación debemos siempre tener el mensaje básico, y porque además, si vamos a distintos lugares, también tenemos que adaptar un poco el léxico, ¿no? No es lo mismo ir a una universidad que de pronto ir a un barrio carenciado. Aunque tengamos que transmitir lo mismo, es muy probable que en el barrio carenciado tengamos que descender nuestra terminología a un nivel de comprensión mucho más amplio. En cambio, si estamos en una universidad donde se supone que la gente tiene mayor educación, mayor cultura, podemos usar un léxico, una terminología un poco más, digamos, académica, por así decirlo. Esta es una comunicación con música y el perfil del votante es de la campaña de Dilma en Brasil. Es muy brasileña lo de la música y ese perfil de votante, pero obviamente cala hondo en la sociedad brasileña. Son 2 spots. Valente, força brasileira, garra desta gente. Oh, Dilma, coração valente, nada nos segura pra seguir em frente. Você nunca desviou o olhar do sofrimento do povo. Por isso eu te quero outra vez. Por isso eu te quero de novo. Você nunca vacilou em lutar em favor da gente. Por isso eu tô juntinho do seu lado. Tô com você e Lula pra seguir em frente. Mulher de mãos limpas, tô com você. Mulher de mãos livres, tô com você. Mulher de mãos firmes, vamos viver uma nova esperança, com muito mais futuro e muito mais mudanças. Dilma, coração valente, força brasileira, garra desta gente. Oh, Dilma, coração valente, nada me segura pra seguir em frente. O que tá bom vai continuar, o que não tá a gente vai melhorar. O que tá bom vai continuar, o que não tá a gente vai melhorar. Um coração valente. Por gentileza, pessoal, passagem na mão. Uma boa viagem. Ali, senhor. Nada. Próximo. Senhor, aqui, ó. Olá, boa tarde. Senhorita, boa viagem. Fica à vontade, senhor. Portão H, uma boa viagem. Tchau, tchau. O senhor está indo para? Senhor? Houve um tempo no Brasil em que era impossível ver porteiro viajando de avião. Mas depois de Lula e Dilma, não existem mais pessoas invisíveis no Brasil. Sua vez, senhor. As portas estão se abrindo para todos. Agora, muito mais mudanças virão, pelas mãos de quem já provou que sabe mudar para melhor o Brasil. Dilma, mais mudanças, más futuro. Hay una comunicación agresiva de la cual yo no estoy de acuerdo, pero
la quiero mostrar. Esta es una campaña que se hizo en contra de la candidata a presidenta en Costa Rica, que al final terminó ganando. Quien la hace es un opositor, digamos, Laura Chinchilla, quien es, digamos, la agredida. Fue votada por amplia mayoría, hizo un excelente gobierno, y obviamente este opositor se caracteriza siempre, ya hace como 20 años que se presenta a candidato a presidente, pero nunca ha logrado sacar más de un 3-4% de los votos, pero se dedica a hacer campañas difamatorias siempre. Doña Laura, ¿está de acuerdo con la minería a cielo abierto? Sí. Sí. ¿Y conseguir importando el arroz y los frijoles? Sí. Sí. ¿Debe renunciar la nueva defensora de los habitantes? No. No. Doña Laura, ¿usted para dónde va? ¿De dónde venimos? Adelante, adelante. Adelante. Otón Solís, hay otra manera de gobernar. La comunicación emocional justamente es uno de los temas claves en este momento. Ahí vamos a poder ver dos ejemplos de España y van a ver qué bien están hechos y qué fuera de un contexto político, ¿no? Digamos, tiene una narrativa más parecida a una película de cine o a una novela que a un spot televisivo de una campaña política. Mamá, me han despedido. Cuando me lo dijeron, no paré de darle vueltas a la cabeza. Papá, ¿ya no vas al trabajo? No. No sé por qué, pero me han echado. Hay muchas formas de decirlo, pero solo una de cambiarlo. Vota por el empleo. Vota Partido Popular. Súmate al cambio. Y después tenemos la comunicación épica, estas comunicaciones que realmente trasuntan heroísmo y que de alguna manera motivan patrióticamente al pueblo a votar al candidato. Esta es de Marine Le Pen en Francia. Está muy bien filmada, es una producción realmente costosa y tiene unos componentes muy interesantes desde su texto, de lo que dice, pero aparte de las escenas, cómo están filmadas y particularmente también de su música, ¿no? Todo eso lleva a un plano épico muy importante. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours ressenti un attachement viscéral, passionnel à notre pays, à son histoire. J'aime la France. J'aime du plus profond de mon cœur, du plus profond de mon âme, cette nation millénaire qui ne se soumet pas, ce peuple impétueux qui ne renonce pas. Je suis une femme. Et comme femme, je ressens comme une violence extrême les restrictions des libertés qui se multiplient dans tout notre pays à travers le développement du fondamentalisme islamiste. Je suis une mère. Et comme des millions de parents, je m'inquiète chaque jour de l'état du pays et du monde que nous laisserons en héritage à nos enfants. Je suis une avocate, et j'ai gardé de mes années de barreau un attachement profond au respect des libertés publiques et une sensibilité particulière au sort des victimes confrontées à l'impunité des criminels. Au fond, si je devais me définir, je crois que je répondrais tout simplement que je suis intensément, fièrement, fidèlement, évidemment française. Je reçois les insultes à la France comme si elles m'étaient adressées directement. Qu'il s'agisse de l'insécurité et des violences ou de la misère qui touche de trop nombreux compatriotes, je ressens les souffrances des Français comme autant de souffrances personnelles. Le choix que vous ferez lors de l'élection présidentielle à venir est crucial, fondamental. C'est un véritable choix de civilisation. Soit vous continuez avec ceux qui ont menti, failli, trahi, qui ont égaré le peuple et perdu la France, soit vous décidez de remettre la France en ordre. Oui, je veux remettre la France en ordre. Je veux que les Français puissent vivre libres dans une France indépendante. Je veux que les Français puissent vivre en sécurité dans une France respectée.
Je veux que les Français puissent vivre protégés dans une France prospère. Je veux que les Français puissent vivre unis dans une France fière. Je veux que les Français puissent bien vivre dans une France durable. Je veux que les Français puissent vivre leurs rêves dans une France juste. C'est tout le sens de mon engagement. C'est ce pourquoi je me bats. C'est le projet que je mettrai en œuvre à la tête de l'État, en votre nom, au nom du peuple. Y ahora vamos a hablar de las metáforas, ¿no? ¿Qué pasa con las metáforas? ¿Por qué le damos esta importancia dentro del contexto del mensaje político? Porque en realidad las metáforas las tenemos almacenadas en el cerebro, aunque nos parezca mentira, ¿no? ¿Ustedes saben cuál es la metáfora más usada en el mundo por cualquier raza, cualquier religión? La metáfora más usada en el mundo es el tiempo es oro. El tiempo es oro. No uses mucho el teléfono porque viene mucho costo de cuenta. No me hagas esperar porque el tiempo es oro. El tiempo es oro porque tengo que resolver rápidamente estos problemas porque si no, digamos, van a crecer. O sea, el tiempo es oro es una de las metáforas más usadas. Y uno la tiene ahí almacenada. Y cuando se dispara, digamos, concita mucha atención. Por eso les recomiendo mucho que en la construcción de los relatos y los discursos que ustedes vayan a hacer, usen las metáforas, busquen metáforas. Hoy tenemos la facilidad de buscar metáforas por temas en Google y eso nos va a posibilitar la construcción de mensajes políticos mucho más interesantes. Por ejemplo, el futuro está delante, el pasado está detrás. Construí algo muy sencillo, sin pensarlo demasiado. Pensá en tu porvenir. Tenés todo un futuro por delante. Pensá en lo bueno que te podría pasar. Es hora de dejar de mirar atrás, porque nuestro partido le da la oportunidad a los jóvenes como tú. Te esperamos. O sea, a partir del futuro está delante y el pasado está detrás, yo puedo construir un porvenir, una motivación, particularmente quizás a los jóvenes o a otro universo de público. Se me ocurrió esto simplemente a modo de ilustración, ¿no es cierto? Y detrás de cada relato que tiene éxito, se construye como un mito. Y esto los gobiernos populistas lo construyen muy bien. Lo construyó muy bien Chávez, lo construyó muy bien Evo Morales, Correa, Cristina Kirchner. O sea, más allá de que uno comparta o no las ideologías políticas, digo en la construcción de ese relato. ¿Por qué? Porque usan valores simbólicos. Entonces esos buenos relatos son epidérmicos, o sea, me ponen la piel de gallina, como se dice habitualmente. Mejoran la credibilidad de aquel que lo comunica. Y de alguna manera es como que reinventan el mito y le dan a esa historia una historia virtuosa y significativa. Yo me acuerdo, estando en Estados Unidos, me tocó estar presente cuando se iniciaban las clases, digamos, en Estados Unidos. Y por primera vez la hija de Obama, Maya creo que se llama, ingresaba a la universidad. Y entonces, ¿cómo arrancó Obama? Arrancó el discurso de apertura de clases general, desde un colegio, pero transmitido al país, diciendo, hablé con Maya y le pregunté cómo era su primer día de clase. Y me quedé sorprendido porque, ¿qué me respondió Maya? Realmente estoy muy feliz porque hay unos muchachos muy buen mozos, muy lindos. Se imaginan que no era la respuesta que yo esperaba, porque como ustedes saben, yo estoy ampliamente comprometido con una
educación de excelencia. ¿Qué hizo? Se humanizó, tomó un pedazo de su vida, se puso en padre, no en político, para después desencadenar o, digamos, transmitir el discurso político. Pero lo que hizo fue contar una anécdota para concitar la atención de los primeros segundos de esa audiencia que estaba esperando, digamos, algo quizás más duro vinculado a la educación, que lo hizo a posteriori, ¿no? Y después, no me acuerdo bien, puso algunas de las metáforas justamente que tienen que ver con la educación, ¿no? Y ese mito no es ni verdad ni mentira, simplemente es un ejemplo, es algo ejemplar. Por eso la gente sigue a estos líderes más allá de que la pase mal o la pase bien. Y responde a grandes preguntas. ¿Quién debe ser nuestro líder? Digamos, ¿quién encarna eso? ¿Cómo vamos a vivir a partir de, digamos, de su elección, si lo elegimos? ¿Y qué valores va a respetar? Después puede ser que a lo largo de la gestión la gente se vaya desilusionando. Pero digamos, el relato, la narrativa para que ese líder llegue al poder, digamos, fue efectiva. Tuvo condimentos y, como dije antes, valores simbólicos que hacen que la gente lo escuche y encima a veces también se, digamos, se potencie y se sienta parte de esa construcción del mensaje. Por eso transmite un modelo de conducta, se encarna justamente en los significantes que nosotros tenemos y nosotros mismos nos convertimos durante un periodo de tiempo en parte de él, o sea, acompañamos ese liderazgo entusiasmados. Acá Carlos Menem, en mi país, era muy afecto a este tipo de metáforas, más bien era el que le escribía los discursos, ¿no? El relato debe tener justamente fuertes rasgos que mezclen lo carismático con estímulos emocionales y elementos sentimentales. Había una frase famosa en pleno estallido económico con una alta inflación que el presidente en ese tiempo decía: estamos mal, pero vamos bien. O sea, ponía la radiografía del momento en una situación muy complicada, pero daba un dejo de esperanza en que vamos bien hacia el futuro. Eso de ilusionar. Pero fíjense que es una frase mínima, que en 3 segundos uno la puede decir. En su primer discurso en la legislatura dijo: Argentina, levántate y anda, justamente dentro de ese contexto tan adverso económico, usando palabras del Evangelio. Muchas veces los políticos usan este tipo de palabras porque obviamente ya están internalizadas en nuestros cerebros, ¿no? Trabajo por los niños pobres que tienen hambre y por los niños ricos que tienen tristeza, decía también, otra metáfora. Mauricio Macri, otro presidente de la Argentina, decía: juntos venimos bien. Aunque el resultado no haya sido bueno, juntos venimos bien. Y si tenía frases, digamos, para alivianar o despojarse, porque es un personaje muy duro, es un ingeniero, es poco carismático, pero evidentemente sus asesores lo habían recomendado como para que se ablandara un poco, y tenía una frase que decía que si no te aburre una sesión en el Congreso, sos una normal, ¿no? Por lo aburrido que a veces suelen ser ese tipo de maratones. Hay que construir una sociedad para que funcione para todos. No vine a la política para hacerme rico ni famoso. Obviamente era rico y famoso. Fue presidente del Club Boca Juniors. O sea que era un hombre que tiene fortuna y, digamos, una exitosa trayectoria en el Club Boca Juniors. No podemos ser irresponsables, tenemos que cuidar el dinero de los vecinos, decía cuando era alcalde. Chávez, otro gran, digamos,
manejador de la metáfora, decía: voy a parafrasear a Jesús mi Señor. Más fácil será que 100 caballos pasen por el ojo de una aguja a que la burguesía venezolana vuelva a gobernar Venezuela. Todo un evangelio. Y lo otro incluso, si uno lo desmenuza, con mucha carga, diría, hasta negativa para una madre, pero evidentemente se encarnó en ese momento en la sociedad, decía: las batallas que tengan que venir, las enfrentaremos, las libraremos con altura, con grandeza del pueblo digno de Simón Bolívar. Y ofrendaremos a la patria nuestras victorias. Ofrendaremos a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, a las futuras generaciones, la victoria, el camino de la victoria. Fíjense que involucra a los hijos y a los hijos de nuestros hijos, ¿no? O sea, como sacrificándolas, esas generaciones, en justamente la victoria del proyecto. Evidentemente, la gente no lo vivió como una cosa negativa. Correa, otro que también discursiaba mucho sobre metáforas, dice: tengan la seguridad que mi tesoro no es el poder, sino el servicio de servir a mi pueblo, sobre todo a los más pobres, servir a mi patria. Y otra cosa que dijo que tuvo mucha aceptación es: vamos a proponer el concepto de salario digno y que ninguna empresa pueda declarar utilidades hasta que todos sus trabajadores hayan ganado $320. En ese momento el salario mínimo en Ecuador era de 270, una cosa así. Y para ir terminando ya, los líderes de hoy, obviamente, tienen que persuadir, ¿no? Y su capacidad de conseguir ese triunfo de persuadir a la gente se da en esta lucha comunicacional. Como decía yo hace un rato, el poder está en lograr una buena eficacia en los medios de comunicación con nuestro mensaje. Y en una enunciación coloquial, o sea, que esté armada y constituida de manera simple y coloquial, que construye un lazo con la sociedad en torno a ese líder y utilizando como estrategia justamente la semantización, de las demandas sociales, que obviamente en su mayoría están siempre desatendidas, y con la búsqueda de un enemigo interno o externo, digamos. Esos factores a veces son dinámicos y cambian, ¿no? A veces es un problema. Hoy estamos en pandemia y es un enemigo externo que vino sorpresivamente y está desequilibrando mucho las economías. Bueno, ahí tenemos, digamos, un enemigo identificado, pero que apareció de golpe. Y que siempre va a estar un damnificado, que es el pueblo, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto, en esa lucha comunicacional es donde se libra la batalla de las batallas. Y para terminar, un señor que hace más de 200 años creo que tenía muy claro qué significaba la comunicación en la política, dijo: con la opinión pública a favor, casi todo es posible. Ese señor era Abraham Lincoln. Muchas gracias, nos veremos pronto, vamos a tener otros diálogos donde ustedes van a poder intercambiar conmigo dudas que puedan tener a partir de esto que hoy les he expresado. Espero que les haya servido y cualquier motivo de duda se lo anotan y vamos a dialogar y vamos a intercambiar y luego haremos una suerte de multiple choice para ver cómo ustedes, digamos, pudieron asimilar este módulo de la comunicación política que está dedicado fundamentalmente
a la construcción del mensaje. Les agradezco mucho y nos vemos pronto, seguro.